Iniciamos la charla, la lección número 3 sobre el ferrocarril, lo que componemos del Tratado del Paisaje Español. Esta charla va a tratar sobre los ferrocarriles de Cataluña. La dividiremos en dos charlas para que no se haga excesivamente largo. ¿Alguien me puede decir por qué los ferrocarriles de Cataluña, habiendo sido el ferrocarril de Mataró el primer ferrocarril peninsular, inaugurado ya en 1848, por qué no ha sido la lección número 1? Y efectivamente tuve muchas dudas, pero tenía el criterio de considerar la unión entre dos grandes capitales provinciales como una de las claves para saber en qué punto de España el ferrocarril estaba alcanzando sus objetivos. Por eso la primera lección fue los ferrocarriles del Levante, porque en 1858 se logra la hazaña asombrosa de unir Madrid con Alicante, y en 1859 se unirá con Valencia. Es decir, la unión entre capitales lo consideré una de las piezas claves para entender la historia del ferrocarril español. Por eso después venían los ferrocarriles andaluces, porque también asombrosamente en el año 59 se logran unir Córdoba con Sevilla. Por eso los ferrocarriles catalanes, cuya primera unión de capitales provinciales va a ser en 1860, en que Barcelona va a lograr unirse con Lérida, por eso lo he colocado en tercer lugar. Pero efectivamente podría perfectamente haber sido la lección número 1, porque ellos van a cometer la tarea asombrosa de construir el primer ferrocarril peninsular español. Fijaros, Barcelona-Mataró fue el primer ferrocarril peninsular. Su promotor fue Miguel Villada, que había visto el ferrocarril español de Cuba, y cuando viene a Barcelona se plantea ya muy pronto, en 1840, se plantea ya construir un ferrocarril que uniera Barcelona con Mataró, con objetivo de avanzar mucho más luego por la costa, llegar a Gerona, quizá a Francia. Fijaros que él se instala en las casas de Cifré, tiene el apoyo de otros empresarios catalanes. Esto es un tema muy importante porque así como los ferrocarriles de Valencia o del Levante que hemos tratado o los ferrocarriles del norte tuvieron el apoyo de compañías francesas, de los Pereire, de los Rothschild, en cambio, los ferrocarriles catalanes nacen con financiación puramente catalana, de empresarios catalanes. Ese fue uno de sus grandes méritos. Hasta el de Lérida no tienen el apoyo estatal, mientras que en cambio los ferrocarriles de Levante habían tenido el apoyo estatal y el apoyo de las compañías extranjeras. Es decir, que el mérito es doble, porque por un lado es una empresa puramente local y también la primera de España. Entonces, en 1848 se va a lograr el ferrocarril Barcelona-Mataró. Una historia muy bonita de su inauguración, cómo emocionó a los gentes de los pueblos de alrededor, a las gentes de Barcelona. Pero es que inmediatamente los hermanos Girona van a construir el ferrocarril Ayarra-Granollers, que va a ser de 1854. Y a la vez se empieza a construir el ferrocarril que va a llegar a Molins de Rey en 1854 también. En 1856 avanzará un poquito más y va a llegar a Martorell en 1859. Fijaros la expansión que está teniendo los ferrocarriles en Cataluña. Y todos con propietarios locales. Los Girona después empiezan a plantear el ferrocarril que va a ir a Sabadell, Tarrasa y que luego irá a Manresa. Decisión importantísima porque este ferrocarril es el que va a marcar la decisión de por dónde va a ir la gran línea que va a unir con Lérida, Zaragoza y Madrid. Pues en 1855 han llegado ya a Sabadell, en 1856 llegan ya a Tarrasa, también de los hermanos Girona. Hay dudas sobre, he leído, me baso mucho en Weiss, un magnífico libro de la historia de los ferrocarriles españoles, que dicen que este ferrocarril nació de la línea Granollers. Pero luego, como todos sabéis, el ferrocarril de Lérida, Sabadell, tiene otra línea diferente, entra en Barcelona por otra línea. Quizá fue cuando, luego lo veremos, la lucha entre compañías que fueron adquiriendo los ferrocarriles catalanes fue la que hizo imposible utilizar las mismas vías. También por la costa hay una primera iniciativa en 1855 de cruzar el Llobregat e ir por la costa hacia Vilanova. Veremos que la competencia de este otro ferrocarril, de Martorell, que se dirigía ya por el Penedès hacia Tarragona, va a provocar que se paralice este ferrocarril. Esto es algo que va a pasar mucho en los ferrocarriles catalanes. Es la competencia entre pequeñas líneas
que van a generar lo que se llamó luego el 8 catalán, y van a generar duplicaciones de líneas que también a la vez van a impedir que haya una financiación poderosa para cada una de las líneas. Pero como vemos, el ferrocarril español, el peninsular, ha nacido aquí, ha nacido en Barcelona, incluso luego empezaron a fabricar sus primeras locomotoras. Y fijaros las fechas tan tempranas, del 48, del 54, 55. Sin duda, el primer impulso del ferrocarril español. Esas líneas van a ir avanzando poco a poco. Fijaros que la línea de Mataró tiene la intención de seguir avanzando hacia Gerona. Y lo mismo sucede con la línea de Granollers. En 1860 ambas han llegado ya a Massanet. Es decir, que aquí podía haberse dado un problema, pero por suerte hay una decisión muy buena, y es que estas dos compañías en 1861 se unen, cual fue buenísimo para Cataluña, se unen y avanzan juntas ya hacia Gerona, que van a llegar en 1862. Aquí vemos un ejemplo de cómo habría que haber actuado, porque lo contrario va a pasar en la línea del sur. La línea de Martorell va a lograr llegar a Tarragona en 1865, pero va a paralizar la línea de la costa para que no le hiciera la competencia. Al final esta va a ser una línea que se exigirá a Valls, que va a tardar mucho tiempo en poderse concluir por la oposición que impuso la línea de Martorell. Y como veis, hay en Cataluña duplicaciones de la costa y el interior. Es natural también porque aquí en el interior hay ciudades muy poderosas y en la costa también, y ahí aparecen siempre dos líneas que están en competencia. Luego vais a ver cómo la línea de Sabadell-Tarrasa se va a atravesar por una topografía muy muy difícil. Creemos que esto fue un problema para los ferrocarriles catalanes, como luego lo vamos a ver. Desde aquí intenta llegar a Manresa, con lo cual baja al Llobregat por un recorrido muy tortuoso. Y una vez que ha llegado a Manresa, todo esto también era iniciativa también catalana, su objetivo es llegar a Lérida. Claro, va a subir por un puerto, luego veremos la selección número 2, va a subir a mucha altitud para lograr cruzar la divisoria y bajar ya al Valle del Ebro hacia Lérida. A Lérida va a llegar en 1860, que es una fecha también temprana. Recordar que la primera es Alicante en el 58, de las grandes capitales. Pero en cierta manera esta línea que había nacido como local atendiendo a Sabadell y Tarrasa, pues va a tener luego el hándicap de haber atravesado territorios muy difíciles para llegar a Lérida, cuando había territorios más sencillos para llegar, como hubiera sido por Igualada o incluso pues desde Tarragona, por el Vimbodí, ¿no? Luego veremos que hay otra línea que empieza ya en 1863, que es la línea que se dirige hacia Vil, Ripoll, San Juan de las Abadesas. Es una línea increíble porque al final va a lograr atravesar el Pirineo, ya más tarde, iniciado ya el siglo XX, pero es una línea asombrosa porque, así como en otras regiones veremos que son líneas de vía estrecha, estas son vías de ancho nacional, son vías de vía ancha, mucho más costosas. Entonces, fijaros, es asombroso que ya Cataluña suba ya por el Ter hasta Ripoll, hasta San Juan de las Abadesas, prácticamente hasta el pie del Pirineo, con una nueva línea que no atiende a las grandes capitales aún, sino que es una línea nacida como local, pero que ya está apuntando a cruzar el Pirineo por otro punto. Una decisión importantísima, porque veréis que el Pirineo ha sido cruzado en muy pocos puntos y esta va a ser uno de ellos, el Pirineo por Puigcerdá. Luego veremos que van a aparecer otras líneas muy interesantes, como son las líneas de Lérida hacia Reus, Valls, Reus, Tarragona, la propia línea de Valls, que luego veremos cómo se atreve a plantearse una llegada hacia Madrid sin pasar por Zaragoza. Se llamaba el directo a Madrid, una línea que había sido un poco anulada por la competencia de la línea interior, que va a tener la iniciativa de unir Barcelona con Madrid sin pasar por Zaragoza. Y luego tenemos la línea de Tarragona-Tortosa, Castellón-Valencia, que va a ser una línea que en 1867 va a estar ya acabada y que va a unir con Valencia. Luego veremos la apasionante que es la lucha de las distintas compañías para hacerse con el control del ferrocarril catalán. Fijaros que se va a dar en Cataluña, que comentamos,
una competencia de líneas, porque en otras regiones puede haber líneas de ancho nacional que unen grandes capitales y puede haber cercanas líneas de ancho de vía estrecha que tienen intereses locales. Pero es que en Cataluña lo que se va a dar es muy poca línea de vía estrecha y muchas líneas de ancho nacional, es decir, líneas muy poderosas y muy costosas. Fijaros que en esta competencia va a acabar, como dijimos, va a acabar triunfando la línea de Granollers por la costa, pero luego se va a ver que esta línea, a partir de los años 20, la línea para mercancías que va a cobrar más impulso va a ser precisamente la línea de la costa, es decir, la línea que había sido paralizada durante tanto tiempo. En 1865, como dijimos, la línea llegó a Tarragona y en 1867 ya unió con Valencia. La línea de Lérida, dijimos que en 1860 llegó a Lérida y en 1861 va a llegar a Zaragoza. Va a ser una línea que va a unir con Pamplona, también en 1861, porque la línea de Madrid tardará hasta el año 63 en llegar a Zaragoza. Primero llegaban al norte del Ebro y la otra de Madrid llegaba al sur, y eran compañías que eran enemigas, no eran la misma compañía. Entonces se tardó en hacer una conexión a través del Ebro entre las estaciones del norte y del sur del río. Y como hemos dicho, también pasó, esto por suerte fue amistosamente, porque se habían unido las dos compañías, en fomentar la línea de Granollers, Gerona y la frontera, que a la frontera llegó tarde, llegó en el año 78. O sea, así como Gerona había llegado en 1862, no sabemos por qué tardó tanto en llegar a la frontera de Francia por Bou en 1878. La línea, como hemos dicho antes, San Juan de las Aves a Ripoll se empieza en el 63 y acaba en el 79 y luego ya a principios de siglo seguirá hacia Puigcerdá. Y como vamos viendo, Cataluña está empezando a ser servida ya muy pronto por una enorme densidad de líneas de ancho nacional. Vimos que en Andalucía también va a haber una gran concentración de líneas de ancho nacional, pero a lo largo del Guadalquivir, en una superficie mucho mayor. Pero aquí fijaros cómo se están concentrando líneas de ancho nacional, la que va a Francia, la que va por la costa también, uniendo para Francia, la que va dirigiéndose hacia el pleno Pirineo, la que va a las grandes capitales del interior, Sabadell, Tarrasa, Manresa, y que luego va a lograr unir con Lérida y tanto con Zaragoza, con lo cual este pasa a ser uno de los grandes ejes de vitalidad del ferrocarril catalán, y luego, por supuesto, las líneas de Valencia, que van a acabar teniendo dos líneas, la línea del interior por Martorell y la línea de la costa, la competencia entre Villafranca y Vilanova. Y luego tendremos líneas muy importantes, luego veremos la línea que se hará alternativa a esta otra línea, que sería de Zaragoza por Reus, Tarragona y Barcelona, y luego habrá otras líneas más locales, Lérida-Reus, Lérida-Vals, pero como veis hay una gran densidad de líneas de ancho nacional. Y esto quería contaros, la llamo el título Asombrosa Cataluña, por la gran riqueza que hay de líneas de ancho nacional y líneas también, aquí os he dibujado, las de vía estrecha. Vía estrecha, Cataluña no tuvo tantas líneas como pudo tener Valencia, como tuvo el País Vasco, pero fijaros que las que hemos dicho de ancho nacional se les añadirían las líneas de vía estrecha, que van a ser desde Barcelona, va a empezar el tranvía, la primera línea Sarriá, que dicen que fue el segundo metro del mundo, después del de Londres, que acabará yendo a Sabadell y a Tarrasa. Luego va a haber otra iniciativa de una línea de vía estrecha que se va a dirigir hacia Martorell y de Martorell va a dirigirse hacia Igualada y luego entrará siguiendo el Llobregat a Manresa y luego asombrosamente va a seguir hasta Berga y hasta Guardiola, también a Súria y saldrá otra línea. Y fijaros que el Llobregat va a tener una línea que sigue todo su curso en vía estrecha. Luego vamos a tener esta otra que va a ser en vía de ancho internacional, las que van a Sabadell y Tarrasa. Y luego vamos a tener pequeñas líneas de vía estrecha que van a ser Gerona-Olot, Bañolas, Palamós, Gerona, Gerona-San Feliu. Fijaros que hay una gran concentración en torno a Gerona, un surgimiento de Barcelona hacia el norte y también a lo largo del Llobregat. Luego va a haber pequeñas líneas, Reus-Salou, y luego una sería Tortosa-Amposta, pero ya sería en ancho nacional, y Tortosa-Alcañiz, Puebla de Híjar, que aquí no está dibujada, porque fue una línea interesante, aunque tuvo una vida muy,
accidentada. Entonces, fijaros que Cataluña tiene una gran densidad de vías de ancho nacional. Me ha faltado hablar de lo de Caldes, a la línea de Granollers, también una línea de Lérida hacia el Pirineo, subiendo el Noguera Pallarés, que es la Pobla de Segur, primero Balaguer, luego a Pobla de Segur. Tuvimos una línea también vía estrecha Mollerussa-Balaguer. Fijaros que todos los valles de Cataluña, excepto el Valle del Segre, todos los valles de Cataluña están teniendo sus líneas de conexión, sean vía estrecha, sea vía ancha. Fijaros la gran densidad de líneas que hay en Cataluña. Y este es el momento en que quiero plantearos uno de los problemas que tuvo Cataluña. Fijaros, habíamos visto la línea de Mataró, que en 1860 se une en Massanet con la de Granollers. Se unen las dos compañías, una gran noticia, en 1861 se unen, logran llegar a Gerona. Y fijaros que muy pronto esta compañía va a lograr unirse con la línea de Martorell. Voy a buscar la fecha en que se unen. En 1875 se van a unir con la línea de Martorell que llegaba hasta Tarragona, por el interior. Fijaros que en ese momento se forma la compañía TBF, que son Tarragona, Barcelona, Francia. Es decir, se ha logrado unir todas las capitales, estas capitales costeras catalanas, con una línea, uniéndose estas compañías, que esta tenía doble línea, esta tenía la línea interior. Se ha formado los ferrocarriles catalanes, todo con capital catalán. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que, por un motivo que desconozco, esta compañía podía haberse hecho dueña de esta, que fijaros que lo habían empezado los hermanos Girona, también la línea de Sabadell-Terrassa. Pero es que esta compañía que había logrado llegar a Lérida en 1860, que en el 61 había logrado unir con Zaragoza y Pamplona, en ese momento se une a la compañía de Pamplona, quizá esa fue un error. Eso es una compañía que hasta el año 63 no se logra unir con la línea de Madrid, pero es una línea poderosísima que une con la capital de España, que une con Pamplona, es decir, que recoge toda la zona de la Cataluña Nueva. No sé por qué esta línea pues no tuvo éxito, tuvo que hacer suspensión de pagos. Entonces, al hacer suspensión de pagos, entonces ¿qué sucede? Pues que la va a comprar la compañía de ferrocarriles del norte en 1878. Eso fue, como he dicho, una tragedia realmente para los ferrocarriles catalanes, porque en el año 75 se habían unido todas estas compañías, que además tenían muy buena relación con la compañía valencianas del Marqués del Campo, que había fomentado el Almansa, Valencia, Tarragona, es decir, que tenían conexiones con otras compañías locales que defendían intereses locales. ¿Por qué no pudieron comprar la línea a Lérida? Que era quizá la línea, junto con la línea de la costa, que ya tenían, otra línea importantísima de tráfico. Ese fue uno de los graves problemas. ¿Por qué? Porque Norte compró esta línea, compró la línea Pamplona-Zaragoza y Zaragoza-Barcelona. Con lo cual pasó a tener una línea propia que atravesaba todo Cataluña, las ciudades más ricas del interior, atravesaba Lérida y que unía con Madrid. Creo que ese va a ser el momento en que las vías se van a separar, porque ya no es la misma compañía y una va a tener su propia estación. Esta tenía la estación de Mataró, la estación de Granollers, estaban cercanas, y esta compañía va a acabar llegando también ahí. Tenía la estación de Aragón, que era una estación distinta, por supuesto, a las estaciones de los ferrocarriles catalanes. Tenían también los catalanes la estación la que llegaba la línea de Tarragona y de Valencia. Entonces, en ese momento, los ferrocarriles catalanes pierden una gran oportunidad, la de haber tenido la conexión con la capital, que es la conexión con Portugal, con todo el norte, con Galicia. Y Norte luego inmediatamente va a comprar la línea a San Juan de las Abadesas. Fijaros, Norte era una gran compañía, la compañía Madrid-Valladolid-Irún, muy poderosa, que había ido comprando poco a poco
compañías de ferrocarriles vascos como el Bilbao Tudela, compró también el Pamplona Zaragoza, se hizo dueño de este ferrocarril y luego va a comprar también, asombrosamente, va a comprar también el Lérida Reus, es decir, que va a Reus Tarragona, va a intentar comprar todas las líneas, también compró Lérida, Balaguer, Segur, es decir, fue comprando todas las líneas en ancho nacional, recordar que eran líneas en ancho nacional, lo cual era muy importante, porque las líneas en vía estrecha normalmente no interesaban a estas compañías, porque no les servían todos los vagones, las locomotoras no les servían. El caso es que Norte entra con muchísima fuerza en Cataluña, llega hasta la capital, y creo que a partir de ese momento Ferrocarriles Catalanes va a empezar a decaer. Va a tener la asombrosa idea, había aquí un ferrocarril que había sido siempre marginado, que era el ferrocarril Barcelona-Valls, que luego llegaba a Reus, y es este ferrocarril el que acomete una idea muy valiente, y es la de intentar llegar desde Barcelona a Madrid sin pasar por Zaragoza. Va a ser una línea, lo contaremos en la sección segunda, que desde Caspe se dirigía hacia la zona de Teruel para, por Molina de Aragón, llegar a Madrid, sin utilizar para nada las líneas de MZA, que luego veremos que llegaba a Zaragoza, ni la línea de norte que llegaba a Barcelona. Es decir, es una especie de competencia a las grandes compañías. Por supuesto, no pudo seguir adelante, pero lo asombroso es que los ferrocarriles catalanes compran esa línea, desisten ya de llegar a Madrid, pero unen con Zaragoza. Es decir, que fijaros que hay iniciativa de seguir avanzando, ahora ya por toda la zona del Ebro, de los ferrocarriles catalanes. Pero esa compañía va a hacer suspensión de pagos, no va a ser rentable, y eso va a arrastrar a los ferrocarriles catalanes. En 1886, MZA, la famosa compañía que hemos hablado de ellas en la lección del Levante, Madrid, Zaragoza, Alicante, se une con ferrocarriles catalanes y le permite una autonomía, le permitió mucha autonomía. En 1891 es ya la unión oficial de MZA y los ferrocarriles de Cataluña. Y en ese momento MZA, la gran compañía de Levante, de Madrid, Zaragoza, de Madrid, Valencia, de Madrid, Alicante, de Madrid, Murcia, que también había comprado en 1875 la línea de Córdoba-Sevilla, con lo cual se había posicionado perfectamente en Andalucía, había comprado también la línea a Badajoz, a Cáceres. MZA estaba siendo ya la gran compañía del este y del centro-sur peninsular, frente a Norte, su otra gran competidora. Es decir, que en ese momento podemos decir que los ferrocarriles catalanes, aunque siguen existiendo con su nombre y su gestión, pero forman parte ya de MZA. Entonces se va a establecer en Cataluña la gran competencia entre Norte y MZA. Entonces va a suceder algo muy extraño, y es que el ferrocarril de Almansa, Valencia, Tarragona, que era un ferrocarril que unía perfectamente la línea de la costa, pues no lo compra MZA, sino que lo compra Norte. Y hay una cosa que no me ha resultado clara que pasó, cuando parecía lo lógico era que esto hubiera sido de MZA. Pues no, lo compra Norte, teniendo aquí un talón de Aquiles para MZA. Y asombrosamente, pues Norte deja que los ferrocarriles catalanes pasen a MZA, cuando Norte también hubiese tenido el gran interés de haber comprado estas líneas que conectaban Barcelona con la frontera, y hubiera tenido Norte controlado las dos entradas a España, porque el Norte controlaba Irún y hubiera controlado el ferrocarril de la entrada de Gerona. Pues como veis, en Cataluña se da el caso extraño de que ha desaparecido la empresa de ferrocarriles catalanes, como se mantuvo los ferrocarriles andaluces, se mantuvieron. En Valencia también al final, pues como veis, la línea fue vendida a Norte, o sea, desaparecieron los ferrocarriles valencianos en sí. Y en Cataluña pues se va a dar el caso de que va a ser vendidas sus líneas a dos grandes compañías, que son las dos compañías que están por España, que es Norte y MZA. Y es curioso esa duplicación de compañías, esa competencia entre compañías, entre las líneas catalanas.
Fijaros que aquí he marcado también las líneas de vía estrecha, que ya habíamos contado antes, y al final tendríamos unas 12 líneas de ancho nacional y unas 13 líneas de vía estrecha. ¿Cuál es asombroso? Es asombroso. Aquí aún faltaría dibujar la línea de Puebla de Híjar, Tortosa, Amposta, que se empezó antes de la Guerra Civil, quedó mucho tiempo paralizada, se continuó justo antes de la Guerra Civil, aún sin acabar, y después empezó a tener muchos problemas económicos hasta cerrarse en 1873. Entonces os muestro ahora las que son las líneas de la Generalitat. Las he llamado así porque eran las líneas que en otras regiones sucedió, que es que con la llegada de la democracia todos los pequeños ferrocarriles locales pasaron a ser competencia de las autonomías, de los gobiernos autonómicos. Aquí ya había pasado antes, ya había habido unos ferrocarriles de Cataluña que habían comprado los ferrocarriles de vía estrecha. Entonces la Generalitat recibió una serie de líneas de vía estrecha, como eran la línea de Barcelona que iba por el Llobregat a Manresa, Guardiola, Berga, Guardiola, Súria, y la línea de Igualada, que era en vía estrecha. También en ancho internacional tenía la antigua línea de Sarriá, que iba a Sabadell, a Tarrasa, y tenía, por así decir, dos líneas troncales. Como veis, no tenía tantas líneas como recibió, por ejemplo, como había vía estrecha en Valencia o como pasaba en el País Vasco. Existían también una serie de pequeñas líneas, que eran estas, que muchas se habían desaparecido o estaban. Y después tenemos una línea que esta no era de vía estrecha, sino que era de vía ancho nacional, pero yo siempre le considero una vía que podía haber sido como una vía local, como que podía haber pertenecido a la Generalitat. Y luego tenemos las líneas de Lérida, Pol Noguera, Pallaresa, hacia Balaguer y la Pobla de Segur. También tenemos línea Molús a Balaguer, las pequeñas líneas Reus-Salou, Tortosa-Amposta. Pero como veis, no había una excesiva presencia de vía estrecha, dada el enorme dominio que había en Cataluña de ancho nacional. Entonces, fijaros que cuando uno ve ahora mismo las compañías, vimos cómo en Valencia, con muy buen criterio, se habían organizado prácticamente todas las de vía estrecha, como el metro de Valencia, es decir, como líneas de metro, lo mismo en Alicante como el tram de Alicante. Fijaros, en cambio, en el País Vasco os dijimos que había 8 gestores diferentes. Estaban, por un lado, el metro, que había adquirido algunas de las líneas de ferrocarriles vascos, pero otros habían seguido como ferrocarriles vascos. Después teníamos las líneas de vía estrecha, de FEVE, que era otra compañía distinta porque atravesaban regiones distintas. Teníamos además el ancho nacional para mercancías, teníamos el ancho nacional de viajeros, teníamos, o vamos a tener el AVE, teníamos el tranvía, que era otra compañía distinta de ámbito, por así del gobierno vasco, que estaba actuando en los ayuntamientos. 8, nada menos que 8 gestores. Ya en su momento planteamos que la solución para todos estos, la existencia de tantísimos gestores diferentes, es, en nuestra opinión, que las líneas locales pasen a ser realmente líneas, en cierta manera, de metro, y que las líneas de mercancías, las de pasajeros, claramente en grandes capitales van a ser las líneas AVE, y la gran duda es si las mercancías van a ir por líneas AVE o van a ir por líneas de ancho nacional o por líneas mixtas de ancho nacional transformados en vías mixtas, y qué va a pasar con las cercanías y con la mezcla de los servicios de cercanías que dependen del Estado, con los servicios de los ferrocarriles de las autonomías, con ferrocarriles de Generalitat, con los metros y con los tranvías. Fijaros que aquí ha habido una cesión del Estado, se le cedió la gestión de las cercanías a la Generalitat, a pesar de la desastrosa gestión que ha hecho la Generalitat de las vías que ya recibió de vía estrecha. Fijaros que la Generalitat ha perdido todas las líneas de Gerona, han desaparecido, ha perdido la línea que subía de Manresa hacia Berga o Guardiola, ha perdido la línea de Súria, ha perdido muchísimo de el potencial que podía haber tenido en sus vías, las vías de vía estrecha. En otras regiones, como hemos visto Valencia, solo ha perdido una de las líneas y ha mantenido casi 13 líneas de vía estrecha transformadas en metro, cual la gestión ha sido muchísimo mejor. Pero es que además aquí todo se complica por esa manía de ser diferentes. Pues al metro no le llaman metro, le llaman L,
líneas L de metro. Después existen las líneas de metro que se están mezclando con las antiguas líneas de la Generalitat, que se llaman suburbanas, las líneas S. A la vez hay líneas de vía estrecha que les han llamado como líneas de cercanías, lo cual es incomprensible, porque confunden, porque es otro ancho diferente. Aquí tenemos ancho internacional, aquí tenemos vía estrecha, y además todo eso se une que cercanías, transferida a la Generalitat su gestión, pues ha dejado de llamarse cercanías y se llama rodalías, lo cual es aún más asombroso. Es quizá la única ciudad del mundo que el metro no se le llama como M, sino que se le llama L. A las cercanías solo se llama C, sino se llama R. Tenemos después las misteriosas S suburbanas. Como veis, cuando uno intenta ver un plano de los transportes ferroviario en Cataluña, realmente ve tal caos, tal desorganización, tal confusión. Luego nos enteramos de los juicios por corrupción a sus gestores y pues no nos extraña realmente que la gestión sea tan mala. Porque fijaros que cuando uno ve las cercanías, las llamadas rodalías, es muy bonito. Ahora, para más Inri, ahora les van a cambiar los nombres. Pero fijaros que estaba muy bien, porque R1 era la primera línea ferroviaria, que era la línea de Mataró. Fijaros además que R2 era la segunda línea que había surgido en Cataluña, que era la línea de Granollers. Ambas llegaban a Gerona, que continuaba como R11 hacia la frontera. O sea, casi los números iban coincidiendo con las fechas. Porque fijaros que R3 era la línea que subía por Vic hacia Ripoll. R4, o sea, van siguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj. R4 era la línea, que también había sido de las primeras líneas, que era la línea Sabadell-Tarrasa-Manresa. Fijaros que bien estaba explicado. Después, misteriosamente, como he dicho, las líneas de vía estrecha que tenían que haber sido la Generalitat, pues se les llaman R5, la línea de Manresa, que ha perdido sus ramales, y R6, la línea de Igualada. Después teníamos las R7 y R8, que son líneas de un poco las rondas ferroviarias que van uniendo toda la zona del Vallés, R7 y R8. Y luego fijaros que tenemos las R11, hemos dicho, hacia Gerona, y después desde Lérida partían las R12. La R12 es Manresa-Lérida, la R13 es Lérida-Valls, la R14 es Lérida-Reus, Tarragona, R15 es la línea de Tarragona por la línea de Aragón, la nueva línea de Aragón por Caspia, Zaragoza, R15, que acaba cuando acaba en Cataluña, y la R16 es la línea de Valencia, que acaba en Tortosa. O sea, como veis, había una secuencia muy lógica, casi histórica, y a la vez en el sentido contrario a los agujes del reloj. Algunas, sin duda, R1 pues, seguía hasta Molins de Rey, R2 seguía por la costa hasta Castelldefels, luego continuaba hasta Tarragona, R4, como hemos visto, que era esta, volvía y capturaba la línea de Martorell. Era un sistema como muy... Pues ahora les van a cambiar las denominaciones para acabar de complejizar aún todo más. Pero como veis, hay una estructura tan rica, tan poderosa, tan variada, que tiene muchísimas posibilidades de conexión, de unificarse, de simplificarse, de ordenarse. Esto es lo que yo he propuesto para otras autonomías, que es lo que siempre he llamado el futuro metro, ¿no? Es decir, considerar que hay un problema en general en España, y hay que decirlo, es que en el momento en que se toma la decisión de hacer el AVE a Sevilla, decisión política sin ningún sentido en aquel momento, y después toma otra decisión presionados por Francia, dicen que Francia, que siempre ha tratado de hacer el mayor daño posible a España, pues que Francia dijo que devolvería presos etarras, sus etarras que estaban refugiados de Francia, venían para matar y volvían a refugiar en Francia, los trataba cuerpo de rey, pues que entregaría a los etarras si España aceptaba el ancho internacional y, por supuesto, las máquinas de ferrocarril francesas. Y Felipe González pues firmó ese acuerdo. La decisión de tomar el ancho internacional para la línea Madrid-Sevilla fue una decisión realmente desastrosa. ¿Por qué? Porque suponía que a partir de ese momento las líneas de alta velocidad, toda la línea ferroviaria española no servía para nada, porque estaba en otro ancho, estaba en ancho nacional. ¿Y acaso España necesitaba el ancho internacional para algo, para conectarse entre sí? Hubiera bastado el ancho nacional.
¿Acaso la línea Madrid-Sevilla de AVE no podría haber hecho en ancho nacional? Hubiéramos tenido entonces, con pequeñas mejoras, líneas AVE magníficas. Toda España hubiera pasado a tener líneas AVE, con trenes de alta velocidad sobre el ancho nacional. Pero no, se tomó la decisión de comprar máquinas francesas, de poner el ancho que ellos exigían, que era el ancho internacional, y quedó una línea absurda, Madrid-Sevilla, que no podía ser utilizada por ningún otro tren español. Muchos dicen que le dieron fue un error, porque en ancho internacional los viajeros no viajan de un país a otro en ferrocarril, viajan en avión. Lo que viaja de un país a otro son las mercancías. O sea que la decisión tendría que haber sido la contraria. Tomada la decisión del ancho internacional para Madrid-Sevilla, estaba claro que las siguientes aves iban a ser todos en ancho internacional, con lo cual España está duplicando sus redes. Tiene ya una red de ancho internacional amplísima, de las mayores de Europa, y a la vez una red de ancho nacional que se está quedando obsoleta y olvidada. ¿Qué va a pasar al final? Pues no me cabe ninguna duda. Toda España tendrá que transformar su vía a ancho internacional. Y aquí surge la gran duda. Fijaros que cuando los tiempos en que el ferrocarril lo estaba pasando peor porque no tenía suficiente tráfico, Cercanías, el invento de Cercanías, de utilizar el ferrocarril con cercanías como metro de ciudades, salvó en cierta manera a la compañía Renfe, porque Cercanías era el mayor producto de sus ingresos, mucho más que las mercancías. Pero ¿qué ha pasado? Que Cercanías se ha apropiado de todas las líneas de ancho nacional que van entrando a las ciudades, con lo cual está impidiendo un tráfico natural de mercancías que tienen que esperar a la noche o ajustar sus horarios, con lo cual en cierta manera Cercanías ha impedido el desarrollo del tráfico de mercancías nacional. Entonces lo que yo propongo es, como muchas autonomías tenían ya los de vía estrecha, muchas autonomías tienen metro, tienen tranvía, es decir, se están creando dos líneas nuevas de transportes modernos, las de ancho vía estrecha y también los metros y los tranvías. Está claro que el futuro de las cercanías va a tener que ser incorporarse a esa dinámica. Yo creo que cercanías deben pertenecer a los poderes locales o autonómicos. Tiene mucho sentido que cercanías dependa de Madrid. Pero claro, cercanías utiliza vías de ancho nacional, que son patrimonio nacional, son patrimonio de todos los españoles. Con lo cual yo creo que al final lo que tiene que pasar es que todo el tráfico local de metro, o ferrocarriles autonómicos, tranvías, debe tener sus vías propias y adquirir las que sean necesarias, tanto las de vía estrecha, breve, vía estrecha, como las de ancho nacional que no sean necesarias para el gran tráfico nacional de la nación. Con lo cual, fijaros, es lo que yo siempre he llamado el metro. Yo ya asocio todas las líneas de cercanías, de ferrocarriles autonómicos, como futuras líneas de metro. ¿Y qué es lo que van a tener que ser? En el País Vasco ya empezaron así. El metro adquirió una línea de Bilbao-Plencia, una línea de ferrocarril de vía estrecha, ferrocarril vasco, y funcionó muy bien. Y luego no ha podido adquirir, no sé por qué, por competencias entre diputaciones que no quieren renunciar a los ferrocarriles vascos, la famosa ferrocarril que va de Bilbao a San Sebastián en vía estrecha, que claramente sería un maravilloso metro Bilbao-San Sebastián, uniendo todas las ciudades de la costa y del interior. Entonces yo creo que al final los ferrocarriles autonómicos tienen que pasar a ser líneas de metro. Algo está pasando en Cataluña, si os fijáis, cuando las líneas S1, S2 que van a Sabadell y Terrassa, pues realmente al final son ya líneas de metro. Y lo creo que lo mismo tenía que pasar con las líneas que misteriosamente han sido llamadas cercanías o rodalías, como es la línea de Manresa y la línea de Igualada, que tienen que ser al final líneas de metro. Es decir, al final Cataluña puede tener la maravilla de tener prácticamente todas sus líneas, sus valles, atendidos por líneas de metro. Lo mismo creo que puede pasar con esta línea, que aunque es una línea de ancho nacional, yo creo que es una línea claramente que atiende intereses locales, intereses regionales, autonómicos. Por eso tendría que ser una línea cedida a la Generalitat para formar una nueva línea de metro que fuese desde Granollers, Vic, Ripoll, todo este interior de Cataluña. Casi los dos valles más importantes que flanquean el Gran Macizo del San Lorenzo serían ya dos líneas de metro. Fijaros que además tenemos la gran suerte de que tenemos duplicadas las líneas del interior, de costa e interior, por lo cual yo creo que la línea de Mataró, que ahora forma parte de Rodalías 1, porque fue la primera de cercanías,
puede ser también perfectamente una línea de un futuro metro catalán, que puede llegar hasta Gerona. Lo mismo puede pasar con la línea de la costa. Aquí hay grandes dudas, porque la línea de la costa, que pasa por menos poblaciones, pareció más apropiada para un tráfico de mercancías, pero tenemos Martorell, que tiene la factoría de SEAT. Con lo cual yo creo que la línea esta de la costa, que llega hasta Tarragona y que luego podría llegar hasta Tortosa, como llega ahora, sería también una línea de metro. Es decir, que tendríamos unidos por metro Tarragona, Barcelona y Gerona. Y luego tendríamos unidos por metro estas líneas. También podríamos tener unido por metro, sería metro, la línea de ancho nacional Lérida-Tarragona, como podría ser un metro, la línea Lérida-Pobla de Segur, que está transferida a la Generalitat. Es decir, fijaros que mezclando las líneas de vía estrecha, de vía ancho internacional y de vía nacional, que son de interés puramente local, podríamos tener una maravillosa línea de metro, de un metro catalán. No sería un metro de Barcelona, sino que sería un metro catalán, como está pasando en Valencia, como está pasando en Alicante, creando una figura, una única figura, que suprima en cierta manera tantos organismos diferentes. ¿Qué sucedería con las vías de ancho nacional que quedasen? Pues esas líneas que son de interés nacional, que son líneas estatales, serían líneas que o en ancho nacional o en vía mixta, con ese tercer carril, serían líneas de unos corredores poderosos de mercancías. Lo mismo podría pasar con la línea Zaragoza, yendo por aquí, y también podría pasar lo mismo con la línea, esta es la gran duda. La gran duda es cuando tenemos confluencia. Fijaros en esta línea que une Sabadell con Tarrasa, que ya tendrían su línea de metro, con lo cual esta línea podría, Manresa también está atendida por su línea de metro, con lo cual esta línea, toda esta línea, podría pasar claramente a ser un corredor de mercancías nacional. La gran duda sería la unión de Lérida, porque Lérida pueden decir que puede venir por aquí y llegar a Barcelona, pero si quisiéramos, aquí tendrían que compaginarse esas cercanías con lo mismo que pasaría en Gerona. En Gerona, toda la zona del Ampurdán no tiene más que la línea de ancho nacional. ¿Podría esta compaginarse en mercancías y el metro que decimos catalán? ¿O habría que crear una línea nueva que fuese el metro catalán hasta la frontera al lado de la vía de ancho nacional? Y así lograríamos compaginar las dos. ¿Por qué? Porque los viajeros entre grandes capitales van a tener ya el AVE. Esto entraría en contradicción con la idea de que el AVE que se ha hecho de la frontera es un AVE también para mercancías. Pero bueno, eso no es problema. Tendríamos el corredor del AVE, que yo creo que va a tener muy poco margen por los viajeros, por el número de viajeros, sobre todo el corredor Lérida-Barcelona, que no estaba pensado para mercancías, pero esto hubiera sido imposible por la gran número de convoys que hay para viajeros. Es decir, que como veis tendríamos el futuro metro, que atendería líneas todas locales autonómicas, la línea nacional de mercancías por el ancho nacional y luego tendríamos el AVE para los grandes pasajeros. Tendríamos 3 únicas líneas frente a los 7 organismos que hay ahora. Este dibujo lo llamo el futuro porque, como hemos visto, luego hablaremos del AVE, hablaremos en la segunda lección del AVE, pero tendríamos, como veis, el AVE Madrid-Valencia, que tuvo la suerte, la enorme suerte, muy bien pensado, de atender a las 4 capitales catalanas, cosa que no ha pasado ni en Levante, luego lo veremos ni en Andalucía, donde las ciudades luchaban sin ninguna intención de país ni unir sus propias capitales. Lo bueno de este AVE es que atiende las 3 capitales catalanas, las 4 capitales catalanas, y es una línea perfecta que va hasta la frontera. Este AVE estaba pensado para pasajeros, se ha mezclado con la idea de que sirva también para mercancías, cuando, como digo, tenemos la línea de ancho nacional. Las mercancías normalmente no tienen tanta necesidad de velocidad como los pasajeros. Tenemos una línea de ancho nacional que, con una vía mixta, es decir, un tercer carril para el cual pueden entrar convoys de ancho internacional, pues como vemos tenemos además las variantes hechas, también la variante Tarragona, la variante Valdeollos, es decir, tendríamos una línea perfecta para mercancías en ancho nacional y en ancho y vía mixta. Y luego tendríamos el AVE para pasajeros. Y quedándonos la duda,
porque tenemos luego la línea Zaragoza, que es una línea de mercancías en ancho nacional, quedándonos la duda de la famosa línea Lérida-Zaragoza por Manresa, si se reservaría para mercancías y dejaría de ser para pasajeros, que estarían todos ellos atendidos por líneas del metro catalán. Ahora quería hablaros de las líneas de la costa, que son unas líneas muy, muy interesantes. Fijaros que la línea de la costa es una línea que en cierta manera ha ido quedando, fijaros, ya pasó cuando se hizo la línea Mataró, ha ido quedando supeditada, considerada más de pasajeros, y siempre la línea del interior, la de Granollers. Aquí sucedió distinto, porque aquí esta línea fue aprovechada para mercancías, pero son líneas que, como tienen una línea duplicada al interior, son líneas muy hermosas, que atraviesan parajes muy hermosos, ciudades turísticas, y que claramente da la impresión que tienen una vocación urbana. Y fijaros, también atiende al aeropuerto, atiende a la ciudad. Fijaros que son líneas que, pudiendo llegar hasta Gerona, líneas muy interesantes como las líneas urbanas, líneas de pasajeros y no líneas de mercancías. Fijaros que cuando hablábamos del corredor de mercancías, líneas de la costa, es lo que digo, el gran enigma es el corredor de mercancías. Fijaros que ya está hecho la variante de Valdellós, se han hecho las variantes de Benicàssim, variante de Peñíscola, es decir, que ya vamos a tener un gran corredor. Hay las grandes dudas si este corredor debe hacerse en ancho internacional, o sea, ser una línea AVE para mercancías, o sin duda hace falta una línea AVE para pasajeros para unir Barcelona con Valencia, sin ninguna duda hace falta un nuevo trazado. Con lo cual tendríamos una línea que podría ser el gran corredor de mercancías, que es el corredor mediterráneo, que podría ser en vía mixta, que serviría para ancho nacional, para ancho internacional, y que, como vemos, pueden unir con Zaragoza por la línea del interior, o decir si también esta línea que atraviesa todo Lérida. El problema de esta línea es que no une Lérida, con el enorme potencial económico que tiene Lérida, si tener dos líneas que fuesen hacia Zaragoza de mercancías y otra más por la de la costa. Y como digo, todo eso se complementaría con la red local, que una buena organización, como he dicho, permitiría atender. Fijaros, si recuperásemos estos ferrocarriles, el Banyoles-Gerona-Palamós, el Gerona-Sant Feliu, el Olot-Gerona, el ferrocarril de la costa, aquí aprovechando, mezclando, por así decir, los dos corredores, mercancías y metro catalán. El de la costa tenemos el que va por Granollers, Ter. Fijaros que estamos atendiendo prácticamente a todos los valles catalanes. Tenemos todo el interior del Vallés, Tarrasa, tenemos el Llobregat hasta arriba recuperado, Súria, tenemos el de Igualada, tenemos además todo el de Valls que va a Lérida, tenemos el de Trem, es decir, solo quedaría el Noguera Ribagorzana, quedaría el Valle del Segre, pero fijaros que estamos atendiendo a casi todas las grandes ciudades catalanas. Y luego tenemos la línea de Tortosa, Amposta, Salou. Y fijaros qué maravillosa autonomía de líneas propias de lo que sería la red local o el metro catalán. Y luego, aprovechando eso, tendríamos la idea de el tren más bello de Europa. Hemos dicho, lo hemos llamado Alicante-Lloret, la línea de la costa. Fijaros que desde la línea de Tortosa a Amposta, si hiciéramos ese corredor para pasajeros AVE, que hay que hacerlo, y si luego tuviéramos la línea de ancho mixto para mercancías, nos quedaría también la línea antigua de Tortosa, Salou, Tarragona, unida con la línea de Eus, como una línea local que sería un tren urbano, tren turístico, un tren maravilloso, que iría por el Garraf, por toda la costa, que atendería al aeropuerto, que cruzaría Barcelona y que llegaría prácticamente hasta Lloret y se dirigiría a Lloret, a Massanet, Gerona. Es decir, tendríamos uno de los trenes más bonitos de Europa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ser más ambicioso? Porque si tenemos ya esos corredores hechos de Valencia a Castellón, pues tenemos los trenes, que aquí ya lo tenemos, el tren de Alicante, que va a llegar a Denia, la unión Denia-Gandía, Gandía-Valencia, Valencia-Sagunto, Castellón. Fijaros lo que puede suponer liberar el corredor de mercancías mediterráneo
para estos ferrocarriles que uniría una de las costas más bonitas de Europa. Iríamos no solo hasta Lloret, sino Gerona y, ¿por qué no?, Portbou. Intentar que desde Portbou hasta a Cartagena fuese un único ferrocarril, una vía, un ferrocarril urbano, sin mezcla con ferrocarriles de mercancías, con sus horarios propios, uno de los trenes más bellos de Europa. Y quería acabar con este dibujo de la preciosa línea Gerona-Portbou, que aún tiene sus antiguos puentes de metal, tiene sus viaductos, tiene su maravillosa estación, bellísima, una verdadera catedral del ferrocarril, que es una línea que, si liberada ya de pasajeros gracias al AVE y liberada también de mercancías, ya que el AVE ahí puede ser utilizado para mercancías, formaría parte de una maravillosa línea preciosa turística de entrada a Cataluña. Muchas gracias.